¿qué tal? Yo soy Miss Oli, espero que te encuentres muy bien y el día de hoy vamos a trabajar en un tema que seguro te ha causado algo de problemitas porque cuando lo comienzas a trabajar dices, bueno, ¿y cómo lo hago? Pero bueno, yo te voy a ayudar y te voy a dar unos tips para que puedas realizar tu tema mucho más sencillo. Bueno, nuestro tema de hoy se llama ¿Cómo formular preguntas de investigación? ¿Tienes alguna idea de cómo lo podemos hacer? Bueno, para comenzar te voy a dar unas ideas. Para iniciar a formular preguntas de investigación, te sugiero que primero elijas un tema. Si aún no tienes idea acerca de qué te gustaría saber, quédate en el video porque te voy a dar una idea que te va a súper encantar. Analiza qué te gustaría saber de ese tema. Ok, tú ya elegiste un tema, ahora piensa qué te gustaría saber sobre ese tema. Por ejemplo, ¿qué tal si tú dices, bueno, yo quiero saber acerca de las ballenas? Ok, ¿qué te gustaría saber sobre las ballenas? ¿Cómo nacen? ¿Cuántos años viven? ¿Cómo respiran? ¿Cómo es que se dice que son mamíferos, pero viven en el agua? Entonces, pues, el tema de las ballenas es súper extenso, entonces tú puedes apoyarte de ahí y pensar qué es lo que quieres saber acerca de ese tema. También te recomiendo que te informes, ¿sale? Cuando tú ya tienes tus preguntas de investigación, entonces tienes que empezar a buscar información que te ayude, obviamente, a responder esas preguntas. Pero de igual forma, si aún no tienes idea acerca de qué quieres investigar, pues entonces empieza a checar en tus libros de texto o en algún video de una plataforma o en algún sitio web en algún sitio web y pues hay infinidad de temas acerca de los que tú te puedes informar y vas a descubrir que te van a encantar y que puedes aprovechar muchísimo esa información. Bueno, también señala datos que te llamen la atención. Claro que lo principal o lo importante sería aquí que tú pues hicieras primero tus preguntas de investigación, pero si no tienes idea todavía, lo que tú puedes hacer es, si ya seleccionaste tu tema, entonces a lo mejor buscas en un sitio web algo acerca de ese tema y hay cierta información en cierto párrafo que te llama mucho la atención, entonces tú puedes subrayar ese tema, esa información, puedes subrayarlo o simplemente que se te grabe y por ejemplo, si tú quisieras saber acerca del café, cómo es la producción del café y te encuentras un texto breve que te habla acerca de cómo se lleva a cabo todo el proceso de la producción de los granos de café y cómo es que empieza la planta desde pequeña, cuando germina, hasta cuando termina en una taza en tu mesa, pues entonces puedes enfocarte en esa parte de la producción de café y de ahí empezar a formular tus preguntas. Porque claro, con un simple párrafo pues no vas a tener toda la información, ¿cierto? Así que puedes ayudarte de tus preguntas. Y bien, ahora que ya seleccionaste tu tema o que ya te di unas ideas para que lo hagas, vamos a pasar a cómo empezar a formular tus preguntas. Bien, para eso tenemos estos 5 puntos. Y el número 1 es títulos y subtítulos. Por supuesto, cuando tú quieras hacer tus preguntas de investigación, claro que la primera pregunta que tú debes de poner es ¿cuál es el título del tema? O si tienes subtítulos, ¿cuáles son los subtítulos? Porque vamos a pensar que tú quieres hablar, que tu tema, no sé, es el sistema solar. Pero el sistema solar es bastante extenso, entonces puedes colocar un subtítulo. ¿De acuerdo? También, para tus preguntas debes de tener una idea general. Por supuesto, cuando formules tu siguiente pregunta, vas a hacer énfasis o vas a hacer referencia a cuál sería la idea general del tema. Así que si tú estás hablando acerca del sistema solar, pues entonces tú pondrías una pregunta como ¿cuántos planetas tiene el sistema solar?
o cuáles son los cuerpos celestes de los cuales se compone el sistema solar. No lo sé, tú piensa cuál sería tu título y tu subtítulo y la idea general de tu texto. Datos curiosos, lo que te comentaba en esta parte de acá. Por supuesto, si tú llegas a encontrar algo antes, pues entonces enfócate en qué te gustaría conocer sobre eso, algo que te llame mucho la atención. Por ejemplo, si a ti te interesaría saber, pues no lo sé, cómo es el crecimiento de las frutas, cómo es el proceso del cultivo de frutas o de las hortalizas, por ejemplo, sobre todo si a lo mejor pues tú vives en una zona donde pues es una zona rural y tienes bastantes pues áreas verdes, bastante extensión de terreno en donde se pueden cultivar hortalizas, pues por supuesto que tú puedes ahí checar algún dato curioso, algo que las demás personas a lo mejor no sepan, incluso que tú no sabes, porque claro, estás investigando, pero que le llame mucho la atención para que cuando tú hagas tu reporte de investigación, tu texto pues sea más interesante, ¿de acuerdo? Y también con tus preguntas debes de hacer referencia al cierre de la idea, ¿de acuerdo? No puedes en tus preguntas de investigación simplemente hacer las preguntas, desglosar toda la información, pero no concluir, no cerrar en algo. Entonces, tu última pregunta pues sí tendría que ser enfocada a la conclusión o al cierre de la idea, algo que concluya lo que tú estás investigando. Y bueno, ahora que ya tienes estos tips, te voy a dar un ejemplo. Vamos a hablar entonces, en este ejemplo, ahora que ya tenemos aquí nuestras ideas, te voy a ayudar a formular las preguntas, ¿de acuerdo? Y bueno, entonces, voy a dejar aquí las ideas para que no las recordemos. Yo te voy a hablar acerca de Titán. Espero que hayas escuchado. ¿Recuerdas que más o menos al inicio del video te dije que si no tenías todavía bien definido acerca de qué tema quieres hacer tus preguntas o acerca de cuál quieres investigar, pues yo te puedo sugerir que investigues acerca de la luna Titán, porque es un tema súper interesante. Bueno, para comenzar, ¿tú sabías que Titán es una luna de Saturno? Vamos a comenzar con que Saturno pues es un planeta perteneciente a nuestro sistema solar, es el número 6, entonces es un planeta súper interesante, no nada más porque si lo checas tiene anillos a su alrededor, entonces eso lo vuelve muy interesante, pero no solo eso, este planeta tiene muchísimas lunas, alrededor de 82 lunas. Entonces pues es impresionante que tenga tantos satélites naturales, pero lo más interesante es que una de sus lunas, que se llama Titán, tiene características muy específicas que la vuelven todavía más interesante. Te las voy a ir contando. Bueno, Titán es considerada una de las lunas más místicas, más interesantes, porque tiene muchas características que son similares a la Tierra, así es, a nuestro planeta Tierra. Por ejemplo, la luna Titán tiene atmósfera. ¿Has escuchado otro cuerpo que tenga atmósfera? ¿Cierto? La Tierra. Entonces, pues ahí, esa es una de las características en las que se parece nuestro planeta. Pero bueno, hay una diferencia. Nuestra atmósfera permite que los rayos del sol pues lleguen a la Tierra y también pues que aquellos rayos que son dañinos regresen al exterior. Entonces la atmósfera nos ayuda aquí a que haya vida, porque claro, si no hay luz del sol, pues muchas formas de vida no existirían o existiríamos. Entonces, pues esa es la cuestión de nuestra atmósfera. En cambio, la atmósfera de Titán es súper densa
y de hecho no permite que los rayos del sol pues lleguen directamente, permite que pasen aproximadamente solamente el 2%. Entonces imagínate, es una luna súper oscura y también súper fría, porque por supuesto, si no hay sol o si no hay rayos del sol, pues es lógico que haya bajas temperaturas. En la ciudad de Toluca, a veces cuando pues en diciembre o enero, que son meses muy fríos, tú haces saber que la ciudad de Toluca pues está cerca al volcán Xinanteca, y pues también la ciudad de Toluca es una ciudad que tiene pues bastante altura sobre el nivel del mar, y eso la convierte en una zona fría. Así que cuando hace mucho frío, llega a tener temperaturas de -2, -3, hasta -7 grados, y la verdad es que hace bastante frío. Ahora imagínate irte a vivir a la luna de Titán, si es que eso pudiera ser posible. La temperatura ahí es más o menos de -180 grados. Imagínate nada más, hace muchísimo frío. Pero bueno, otra de las características por las que es muy interesante la luna de Titán es porque ¿sabías que tiene mares y lagos? Sí, así es como la Tierra, tiene mares y lagos. La diferencia es que, bueno, aquí en nuestro planeta, los mares y lagos sabemos que son de agua, algunos pues de agua salada, agua dulce, pero en la luna de Titán, los lagos y los mares son de hidrocarburos, entonces hidrocarburos líquidos, entonces pues esa es la diferencia, ¿no? También tiene estaciones, así como nuestro planeta Tierra, que nosotros tenemos primavera, verano, otoño, invierno. Titán tiene sus propias estaciones, y todas estas características han hecho que pues se planteen teorías acerca de que si puede haber vida, existió vida, o claro, que por supuesto hablamos de vida totalmente diferente a la de la Tierra, pero finalmente solamente son teorías, así que yo te invito a que investigues más si este tema te parece interesante, porque eso pues solamente es ciencia ficción, realmente no se ha comprobado nada. De hecho hay varias películas que plantean que bueno, se acaba la vida aquí en la Tierra y los sobrevivientes se van a vivir a Titán, y de verdad está muy interesante, pero bueno, eso es ciencia ficción, ¿no? Entonces, hasta que no se sepa a ciencia cierta todos los misterios de Titán, pues tendríamos datos 100% verídicos, así que pues bueno. Entonces ahora que ya tenemos esta información, te puedo ayudar a formular tus preguntas. Claro que tú primero tienes que formular tus preguntas y después investigar para poderlas responder, pero en este caso yo te di la información primero para poder ejemplificarte mejor cómo formular tus preguntas. Y bueno, número 1, título o subtítulo. Entonces estamos hablando que ¿cómo sería nuestra pregunta número 1? Fácil, ¿verdad? ¿Cuál es el título del tema? Número 2, idea general. Bueno, ya que ahorita conoces todo esto, podríamos formular una pregunta que haga referencia a la idea general. Y entonces, a lo mejor tú en la pregunta número 2 colocas ¿de qué se trata el tema? ¿No? Y cuando tú la respondas, pues entonces en este caso, por ejemplo, pues ya tú escribirías que se trata acerca de una de las lunas de Titán, perdón, una de las lunas de Saturno que se llama Titán, y etcétera, etcétera. Número 3, información específica. Por supuesto, aquí una pregunta que haga referencia a información específica que yo te acabo de dar podría ser ¿cuál es la temperatura de Titán? Datos curiosos.
¿Qué podríamos formular ahí? Pero ya no tengo espacio. Tengo un pizarrón muy pequeño, ¿verdad? Bueno, pues podríamos formular como un dato curioso, no sé. ¿En qué se parece Titán? Ay, disculpen la mala letra, pero de verdad que los videos tienen que ser rápidos. ¿En qué se parece Titán a la Tierra? Número 5. Cierre de la idea. A ver, ¿cómo qué pondrías para cerrar nuestra idea? Muy bien. ¿Existe vida en Titán? ¿Estás de acuerdo que con eso podríamos cerrar nuestra idea, verdad? Y pues bueno, si te das cuenta, ahorita rápidamente ya formulamos 5 preguntas guías de investigación. ¿Qué te digo? Ahorita yo te di primero la información y luego formulamos las preguntas, pero era nada más para que tú te dieras la idea de cómo puedes formular las tuyas. Bueno, pues espero que esta información te sirva y recuerda que estudiando juntos aprendemos más.